entrar al tema, aclarar dos conceptos que van a aparecer a lo largo del tema. Estos son el ángulo de paso y el ángulo de ataque. El ángulo de paso sería aquel que forma la cuerda de la pala, es decir, una línea imaginaria que va desde el borde de ataque de la pala al borde de salida de la pala con el plano de rotación. Sería una cosa así. Este ángulo total que se hace sería el ángulo de paso. Y el ángulo de ataque es el que se forma con la cuerda anteriormente mencionada y el ángulo de incidencia del viento en la hélice. Las primeras hélices que pudieron variar su paso en vuelo se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Estas hélices montaban un motor de corriente continua en el cubo, la parte central de la hélice, que variaba el paso. Este sistema cayó en desuso por las horas de mantenimiento que necesitaba, algo que en los aviones militares es bastante importante porque hay que reducir las horas de mantenimiento por cada hora de vuelo. En su lugar se empezaron a usar sistemas hidráulicos. Vamos a explicar los diferentes tipos de hélices que hay, sus capacidades y los diferentes tipos de control de hélice que hay. El primer tipo de hélice que vamos a explicar son las hélices con contrapesos, cuyo modelo más popular son las tipo Hartzell. Estas hélices montan unos contrapesos en la raíz de la pala, que es la parte de la pala más cercana al centro de la hélice, para contrarrestar el efecto de la fuerza torsional centrífuga. Perdón. ¿Cómo funcionan estas hélices? Bueno, pues el governor envía aceite al cubo de la hélice para reducir el paso de la pala si detecta que la hélice está en underspeed, es decir, se está moviendo por debajo de sus RPM normales. Y cuando pasa la situación contraria, el governor extrae aceite del cubo de la pala para aumentar el paso, aumentar la resistencia aerodinámica y reducir las RPM hasta su valor normal. Cuando la hélice alcanza su velocidad seleccionada, el governor bloquea el paso de aceite y fija el paso de las palas. El siguiente tipo son las hélices sin contrapesos. Estas hélices, en lugar de contrapesos, emplean las fuerzas torsionales, aerodinámica y centrífuga y la acción del aceite y de un muelle para controlar el paso. Si el motor está en underspeed, el governor drena aceite de la hélice y el muelle y la fuerza centrífuga reducen el ángulo de paso. Si pasa lo contrario, el mecanismo funcionará a la inversa. Si se pierde presión de aceite, perdón, la hélice se moverá a su paso mínimo. Lo siguiente que vamos a explicar es el governor. El governor es el dispositivo que, como hemos visto anteriormente, regula la cantidad de aceite que entra y sale en el cubo de la hélice. ¿Cómo hace esto? Usando una pilot valve. Esta pilot valve tiene tres posiciones diferentes. Si se mueve a la derecha, permite que entre aceite a presión en el cubo de la hélice. Si se mueve a la izquierda, permite que se drene aceite del cubo de la hélice. Y si la hélice está en las RPM que tiene que estar, entonces esta válvula se colocará en un punto intermedio y no dejará ni entrar ni salir aceite en el cubo. El governor es, por tanto, el encargado de regular la presión de aceite acorde a las RPM seleccionadas con la palanca azul de control de la hélice que está en cabina. Vale, el governor emplea como sensor de velocidad unos contrapesos en forma de L, son dos, situados así, sobre los que actúa la fuerza centrífuga. Cuando estos contrapesos se abren, significa que la hélice está en overspeed, y cuando se cierran, significa que está en underspeed. Cuando estos contrapesos se abren, la válvula se mueve hacia la derecha y permite que entre aceite en el cubo, y cuando estos contrapesos se cierran, hacen el efecto contrario. Para evitar que estos contrapesos se abran o se cierren con cualquier RPM y esté la válvula todo el rato moviéndose, se emplea un spider spring que se opone a su apertura. Este spider spring se puede regular desde cabina con la palanca de la hélice. Las velocidades máximas y mínimas a las que se puede mover la hélice se ajustarían en tierra con un tornillo. Vale, ahora vamos a explicar los indicadores de los instrumentos para saber qué significa en cada caso lo que indica cada instrumento.
En los motores con hélices de paso variable, la presión del colector de admisión se mide con el indicador de presión del colector y es proporcional a la apertura de una válvula de mariposa que se encuentra en la entrada de combustible al motor. Esta válvula se regula con la palanca de gases. El tacómetro, por otro lado, nos indica las RPM a las que están funcionando el motor, dependiendo del paso de la hélice. El siguiente tipo de hélice que vamos a explicar son las hélices abanderables. Estas hélices permiten que sus palas se coloquen a 90 grados o a ángulos cercanos a 90 grados para reducir la resistencia aerodinámica que genera la hélice cuando el motor está parado. El primer tipo de hélice abanderable que vamos a estudiar es la hélice Hamilton estándar. Es una hélice diseñada a finales de los años 30 que aumentó muchísimo la seguridad en vuelo, ya que permitía que un motor parado no afectase al rendimiento del avión ni causase situaciones como la de guiñada, que sería que el avión hiciese esto o esto al tener más resistencia de un lado mientras el otro motor está funcionando, y también evitaba el efecto molino de viento en el motor, que es una situación que se da cuando no hay un motor arrastrando la hélice y la hélice al golpear el viento arrastra el motor. El mecanismo que permite el abanderamiento se encuentra en el domo de la hélice y carece de muelles o contrapesos. Las palas están unidas al cubo a través de rodamientos y tiene un engranaje en la raíz. Este sistema emplea un cilindro hidráulico que se mueve dependiendo de dónde esté la presión en el cubo de la hélice y engrana con las hélices, ya que tiene una corona en uno de sus extremos. El aceite se moverá entre uno y otro lado del pistón mediante una pilot valve. El underspeed governor eh, El underspeed governor dejará salir el aceite de la parte inferior del dome, el pistón se moverá hacia atrás y disminuirá el paso, aumentando las RPM. Cuando se da la situación contraria, pasará lo contrario. En este tipo de hélices, cuando el piloto quiera abanderar la hélice, presionará y soltará el botón feeder, que es un botón que está en cabina, y este botón activará activará una bomba que mandará aceite a la parte inferior del cubo. Cuando la presión del aceite en la parte inferior del cubo llegue a 400 psi, un sensor en el governor de la hélice cortará el flujo de aceite con la válvula y dejará la hélice en bandera. Bien, cuando el piloto quiere desabanderar la hélice, tendrá que hacer lo siguiente. Tendrá que mantener pulsado el botón feeder para que esta bomba vuelva a funcionar y siga aumentando la presión en el cubo de la hélice hasta que la fuerza sea suficiente como para que una válvula distribuidora se mueva, ceda y permita enviar aceite a la parte superior del cubo de la hélice, momento en el cual la hélice dejará de estar abanderada. Vale, una cosa más. Los depósitos de aceite que alimentan este sistema están diseñados para tener siempre aceite aunque haya fugas en el sistema, para poder abanderar o desabanderar la hélice cuando haga falta. El otro tipo de hélice abanderable que vamos a ver son las hélices abanderables Hartzell y Macaulay. Estas hélices aumentan el paso mediante una carga de gas a presión, un muelle y unos contrapesos, y las reducirán mediante aceite a presión. El gobierno en estas hélices regula la cantidad de aceite que entra al pistón, como en todos los demás, dejando entrar aceite para reducir el paso y dejando salir aceite para aumentarlo. Para colocar esta hélice en bandera, perdón, el piloto moverá la palanca de la hélice hasta la posición AFT, que sería la palanca dentro del mando, la palanca estaría en su posición más retrasada. Esto tiraría de la pilot valve, abriendo los contrapesos y permitiendo que salga aceite del cubo al depósito de drenaje. Los contrapesos y el muelle forzarán las palas a abanderarse. Vale, si el motor se detiene en vuelo, la presión de aceite caerá y esto abanderará la hélice de forma automática. Para desabanderarla, algunos motores cuentan con un acumulador hidráulico. Este acumulador hidráulico acumula presión mientras funciona el motor a través de una check valve.
Las check valves son unas válvulas que solo están abiertas cuando tienen presión de un lado. Es decir, si no tienen presión, estas válvulas se cierran por la acción de un muelle. Si se para el motor y la hélice se abandera, esta válvula se cerrará. Si existe este mecanismo, la hélice se puede desabanderar moviendo la palanca de la hélice a su posición forward, es decir, a la posición más adelantada de la que permite el mando de la palanca. Cuando se hace esto, una varilla empujará la check valve desde el lado desde el que tendría que entrar aceite y dejará salir aceite de la reserva, desabanderando la hélice. Si no se tiene este mecanismo, la forma de desabanderar la hélice sería moviendo la palanca igual que antes, la palanca de la hélice hacia la posición más adelantada y accionando el motor de arranque. Esto movería la válvula de aceite y enviaría presión de aceite a la hélice, desabanderándola hasta que tuviese un paso suficiente como para poder arrancar el motor con seguridad. Vale, si el motor se detiene en tierra, no es deseable dejar la hélice abanderada, ya que al arrancarlo generaría resistencia aerodinámica que dificultaría el arranque del motor. Para evitar el abanderamiento, las hélices disponen Para evitar el abanderamiento en tierra, las hélices disponen de unos pasadores que, si la hélice está funcionando por debajo de 800 RPM y con un paso seleccionado de la palanca de 7 grados, se insertarán en la hélice bloqueando el paso. Y esto evitará que se abanderen cuando están. El siguiente tipo de hélices que vamos a explicar son las hélices con reversa. Estas hélices permiten que sus palas alcancen ángulos de paso mayores de 90 grados hasta ángulos negativos, permitiéndoles generar empuje inverso. Estas hélices tienen varias ventajas. Por ejemplo, mayor maniobrabilidad en tierra, carreras de despegue más cortas, menor desgaste de los frenos y además permiten a estos aviones hacer pushback sin un carrito. Pero también tienen desventajas. Cuando se activa el empuje inverso de las hélices no empujan aire contra el motor y por tanto la refrigeración es peor. Además, cuando están en reversa, mandan restos que puede haber por el suelo, por la pista, contra la hélice, dañándola. Contrariamente a lo que se piensa, cuando las hélices se ponen en reversa, el motor no cambia el sentido de giro. Simplemente las hélices se ponen a ángulos de paso de menos 15 grados, más o menos. Estas hélices se montan en motores turbohélice y funcionan de forma diferente a los de pistón. En los motores turbohélice, cuando movemos la palanca de gases negra, o sea, cuando movemos la palanca de gases, que es una palanca de color negro que está en cabina, esta varía la cantidad de combustible que entra en la turbina, además de la presión de este. Y durante el vuelo, si la hélice y durante el vuelo la hélice mantiene una velocidad constante gracias a un governor. Si el par aumenta, la hélice aumenta el paso, y si el par disminuye, la hélice disminuye el paso. Para mantener las RPM y la potencia equilibradas, eh, este, este tipo de para mantener las RPM y la potencia equilibradas, los mandos de los motores turbohélice suelen ir unidos mecánicamente, bien mediante engranajes, bien mediante cualquier otro mecanismo. Eh, Los motores turbohélice se controlan con tres palancas. La de la hélice, que controla la de la hélice, que controla el paso de la hélice. La de gases, que ya hemos explicado anteriormente, también se puede llamar power lever. Y la condition lever, que regula el régimen en el que está funcionando la turbina entre diferentes tipos, que pueden variar de un avión a otro. Lo normal es que solo haya tres modos de operación, pero hay aviones que tienen esta palanca mucho más compleja. Además, en muchos aviones la palanca de condición y perdón, la palanca de condición y la de la hélice van unidas en un solo mando. En estos aviones se abanderará con el botón feeder y con la palanca de condición variaremos las RPM a las que se está moviendo la hélice. Vale, los motores turbohélice tienen dos modos de operación. El modo alfa, que es al 100% de las RPM, que es el que se usa en vuelo. Eh, En este modo de operación, la palanca de condición estará en posición de crucero y controlaremos la potencia con la palanca de potencia. El governor en este caso se encargaría por sí solo de controlar el paso de las hélices. Y un segundo modo, el modo beta, que funciona
con el 85% de las RPM o menos hasta un mínimo del 50% de las RPM, y este modo funciona en tierra. En este modo, con la palanca de potencia en ground needle, y el paso de la hélice será controlado por esta, de tal forma que cuanto más retrasemos la palanca, mayor será el ángulo negativo y mayor empuje inverso vamos a tener. La hélice no puede... perdón. Las hélices no pueden ponerse en reversa en vuelo gracias a un mecanismo interno, que es un retén que nos permite pasar de 90 grados. Para soltar este retén de su sitio, habría que mandar aceite a presión a través de dos mecanismos, bien a través de un botón que tiene el piloto en la cabina, o bien a través de un interruptor automático llamado Wait on Wheels, que solo se activa cuando el avión está posado en tierra y las ruedas están comprimidas contra el avión. El TP331 se trata de un motor de turbina que monta normalmente hélices Hartzell reversibles. Estas hélices son iguales a las anteriormente vistas, salvo por la presencia de un componente llamado tubo beta, que regula el paso de aceite hacia y desde el cubo de la pala cuando el avión está en tierra. Este sistema tiene diferentes componentes. Tenemos por una parte el control de paso de la hélice, que es el que controla el paso de la hélice cuando el avión está en tierra. En vuelo funciona como un conducto más. Tenemos el prop governor, que controla el paso de la hélice en vuelo. Un underspeed governor, que controla el paso de la... perdón. Forma parte de la unidad de combustible y funciona cuando la turbina está operando por debajo de 2000 RPM, manteniendo estas RPM estables. Se controla a través de la palanca de la hélice. Y una feeding valve que se activa con el sensor de torque del motor o manualmente desde la cabina, y permite vaciar aceite del cubo para abanderar la hélice. Además, tenemos una bomba eléctrica de salida de bandera que fuerza el aceite hacia el cubo para desabanderar la hélice. Bien, ¿cómo funciona este sistema? Cuando estamos en modo beta, con la palanca de la hélice se seleccionan las RPM mientras se controla el paso con la palanca de potencia. Al aumentar el paso negativo bajan las RPM. Entonces, en este momento, el underspeed governor metería metería combustible a presión en la cámara de combustión del motor para estabilizar las RPM. Durante el arranque situaríamos la palanca de potencia en la posición idle, o sea, a ralentí, y la palanca de hélice en posición start. Al liberarse los pasadores de las palas, estas se pondrían a 0 grados. ¿Cómo funciona el modo beta? En el modo beta, la palanca de potencia controla el paso. Cuando avanzamos la palanca de potencia, moveremos un componente llamado Propeller Pitch Control, o PPC, drenando aceite a través del tubo beta. Para disminuir el paso se seguiría el proceso contrario. Vale, para poner la hélice en bandera pulsaríamos el botón feeder como en las veces anteriores, aunque en algunas aeronaves se haría situando la palanca de la hélice en la posición AFT, aft. Otra forma de abanderar la hélice es mediante el Negative Torque Sensor, que es un sensor que cuando detecta que la hélice está empezando a arrastrar el motor, manda cita presión hacia la feathering valve. Pratt & Whitney PT6 es un motor de turbina libre, algo que vamos a explicar a continuación, que monta las hélices Hartzell abanderables. Este motor por dentro consta de dos partes separadas, una que sería un conjunto compresor-turbina y otra parte que sería la turbina propiamente dicha. Estos grupos no van unidos por ningún tipo de mecanismo. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para poder arrancar el motor con la hélice en bandera. ¿Cómo se hace esto? Bien, se arranca primero el grupo generador de gas y la turbina no se mueve hasta que la presión no sea suficientemente alta como para arrastrarla. Para evitar que la turbina se mueva antes de alcanzar esta presión, se frenará la hélice a través de un freno. El governor empleado para mantener las RPM de estas hélices es parecido a los tres anteriores, solo que en este caso tiene un componente llamado beta control valve. Esta válvula consta de tres posiciones, una para drenar aceite, una para mandar aceite a presión al pistón de la hélice y disminuir el paso, y otra que bloquea el paso de aceite manteniendo fijo el paso de la hélice.
Esta válvula actúa cuando las RPM son del 85% inferiores. En esta situación el governor está en underspeed y es esta válvula que controla el paso de aceite. En este motor tenemos varios componentes. Perdón. Tenemos un prop governor que mantiene constantes las RPM en vuelo, es como los governors vistos anteriormente. Un overspeed governor que reduce las RPM de la hélice cuando ésta se revoluciona además. Y un Power Turbine Governor, que se instala en la parte trasera de la reductora. Es un mecanismo de seguridad que actúa cuando el generador de gas supera el 105% de las RPM a las que debería estar trabajando, momento en el cual reduce la cantidad de combustible aportada. Es parecido al Governor que vimos en el motor anterior. Tenemos también una Fuel Control Unit montada en la parte trasera del motor y unida mediante links a la Beta Control Valve y a la Slip Ring. Y este componente solo funciona en modo beta. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, el modo beta funciona por debajo del 85% de las RPM y por encima del 50%, manteniendo el gobierno en underspeed, y la Beta Control Valve controla el paso. Si movemos la palanca de potencia hacia adelante, aumentaremos el caudal de combustible y tiraremos de la válvula anteriormente dicha, drenando aceite del pistón y aumentando el paso. Y si hacemos lo contrario, pasará justo lo contrario. El siguiente tipo de hélices que vamos a ver son las hélices Curtis eléctricas. El paso de estas hélices se controla gracias a un motor eléctrico y funciona a velocidad constante si se asocia a un governor, de forma similar a las hélices anteriores. Su principal ventaja es que no emplean aceite de motor, evitando que los fallos que puede tener este sistema, como fugas, restos que puedan obstruir los tubos y demás, afecten al funcionamiento de la hélice. Además, estas hélices no sufren de los problemas que sufren las anteriores, como pérdidas de aceite por el cubo y cosas similares. Estas hélices tienen los siguientes elementos. Tenemos el cubo montado sobre el motor y es el alojamiento para las palas. Un motor eléctrico cuyo funcionamiento en uno u otro sentido variará el ángulo de incidencia. Reductor de velocidad, que es un reductor de tipo planetario parecido al de los... Supongo que ya sabréis cómo son los cambios automáticos de los coches, es un sistema parecido. Un colector de corriente, que es donde se apoyan las escobillas, alimenta al motor DC dentro del cubo. Una caja de control, que es como una centralita que controla la hélice dependiendo de si estamos operándola en manual o en automático. Y un governor que regulará las RPM de la hélice. El funcionamiento de este sistema en realidad es bastante simple. A través de las escobillas se introduce corriente en el cubo, alimentando el motor con dos bobinados. Según qué bobinado esté funcionando, la hélice aumentará o reducirá su paso. Cuando se aplica tensión, se energiza una bobina de freno, que libera el motor que libera el freno y permite que el motor se mueva. Y cuando no hay intensidad, el freno se acciona y bloquea la posición de las palas. El control de paso de la hélice también se puede hacer de forma electrónica a través de las computadoras del avión. Esto es un sistema más moderno que hace lo mismo que los anteriores, solo que cambia la forma en la que se controla la presión, la cantidad de presión de aceite que se mueve hacia y desde el cubo. Tiene muchísimas ventajas respecto a los anteriores, entre ellas las siguientes. Los equipos electrónicos no tienen que ser ajustados para el desgaste, al contrario de lo que pasa en sistemas que están trabajando físicamente. Son sistemas fácilmente reemplazables, admiten la utilización de equipos de autodiagnóstico que nos permiten saber un fallo sin tener que desmontar el motor ni tener que andarlo revisando manualmente. Son más ligeros, hasta un 30% más ligeros que un sistema de control hidráulico normal y corriente. Perdón, me he distraído. Realizan ajustes más rápidos y precisos de control de paso, permitiendo ajustes que si antes iban de más menos 20 RPM, ahora lleguen hasta los más menos 2 RPM. Facilitan el equilibrado de la hélice, permiten ajustes personalizados desde la cabina, costes reducidos de mantenimiento al ser sistemas modulares y by wire, es decir, no tienen
no están unidos mecánicamente a ningún sistema dentro del motor ni de la hélice, va por señales eléctricas o por señales de luz en sistemas más modernos, utilizan los mismos modelos de hélices que en los otros sistemas y se trata de un dispositivo, como ya hemos dicho, de última generación, que se usa principalmente en aviones militares y que aún no ha encontrado su camino en el mercado civil, que va más lento, por, por razones obvias. Los motores disponen de dispositivos de seguridad en caso de sobrevelocidad. Los turbohélices disponen de un sistema de control Negative Torque Sensor, normalmente llamado mini torque, que proporciona una señal a la hélice para que aumente su ángulo de paso, limitando el par negativo. Este NTS se activa en las siguientes situaciones. Si hay una interrupción temporal del combustible, si hay ráfagas fuertes de aire sobre la hélice, si hay un descenso normal, es decir, un descenso que sería así, pero en el cual la mezcla de combustible es pobre, si el sangrado del compresor se hace con potencia muy baja o si hay cortes del motor normales, cortes del motor habituales. Si se produjese de golpe un torque negativo mayor al que puede regular esta NTS, entraría en acción el acoplamiento de seguridad, que desacoplaría la reductora del eje del motor. La hélice se detendría a través de un freno por cono de fricción en este caso. Además tenemos el TSS, que es una señal de seguridad que abandera la hélice si se pierde potencia durante el despegue. Gracias por ver este vídeo. Seguramente haya sido un tostón, a pesar de los gráficos y de los vídeos que haya podido poner. Y bueno, dale Jesús, pórtate bien, porfa.